Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar qué es la naturaleza pecaminosa. En el relato bíblico, lo que Dios nos está enseñando, qué es la naturaleza pecaminosa. Vamos a estudiar ese tema para que Dios nos dé orientación sobre el tema que hoy vamos a iniciar. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé el entendimiento. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este nuevo día que amaneció, Señor. Gracias a ti, Señor, que nos permitió ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque me permitió vivir un día más en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por proveernos el alimento, Señor, el agua, el aire, Señor. Todo, Señor, te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos da esa fuerza de crecer cada día más en tu palabra, Señor. El tema que hoy vamos a desarrollar, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Para que tú nos guíes, Señor, para que tú nos des entendimiento de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos guíe cada día más en su fortaleza divina, que es el amor de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. La naturaleza pecaminosa, en términos teológicos, se refiere a la tendencia inherente de los seres humanos a pecar. Una inclinación rebelde contra la voluntad de Dios, que se considera una consecuencia de la naturaleza pecaminosa, transmitido por Adán. Esta naturaleza no significa que las personas estén predestinadas al mal, sino que tiene una propensión a elegir el mal sobre el bien, a desobedecer a Dios y a actuar en contra de sus principios, en contra de los principios de Dios. La naturaleza pecaminosa me impulsa a pecar. Esa es la que nosotros heredamos, esa naturaleza caída, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Según la narrativa bíblica, en este estado, la naturaleza humana consideraba pura y bien en armonía con Dios y la creación sin influencia del pecado. Eso fue antes del pecado, porque la naturaleza antes del pecado era una naturaleza pura, santa, era una naturaleza preslazario, pura. Pero debido a la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, esa naturaleza decae a una naturaleza poslazario. Ahora, en términos generales, lo que Dios nos habla en la palabra es la formación de Dios. Preslazario proviene de pre-ante, y lazario del pecado, relacionado con el relato del jardín del Edén. Bíblicamente indica que esta concepción de la naturaleza se basa en una narrativa y enseñanza de la Biblia. En resumen, la naturaleza preslazario bíblico describe la condición ideal de la humanidad y la creación como existía antes de la caída del hombre en el pecado, según la Biblia, hermano. La naturaleza antes del pecado era una naturaleza preslazario, una naturaleza santa, pura. Esa era la naturaleza que existía en el Edén, en la creación, cuando Dios se comunicaba directamente con el hombre, cuando se comunicaba con Adán y Eva, porque era una naturaleza pura, santa, porque no había pecado. Y el lugar que pisaba Adán y Eva era un lugar puro, santo, era un lugar de amor, de pureza, cuando Dios se comunicaba con el hombre. ¿Por qué? Por su naturaleza pura, santa.
Entonces, aquí Dios me está revelando lo que nos habla del Salmo 51. El Salmo 51, también conocido como el Miserere, es un salmo penitencial en la Biblia que expresa arrepentimiento, suplica perdón y anhelo a la restauración espiritual. David, el autor del salmo, reconoce sus pecados y transgresiones, pidiendo a Dios que lo lave de su maldad y lo purifique. El salmo también incluye una petición por un corazón nuevo, limpio y puro, y un espíritu renovado. Ahora, el Salmo 51 es una oración. Cuando David le pedía a Dios que lo perdonara por el pecado grande que había cometido. Él cometió adulterio, él cometió asesinato, cuando se dejó llevar por la tentación de Bersabé, la esposa de Uría. Se dejó llevar, se dejó tentar. El deseo de tener a esa mujer, codiciar a esa mujer, una mujer ajena, casada con Uría. Hermanos, por eso él aquí está pidiendo perdón a Dios. En resumen, el Salmo 51 es una oración de arrepentimiento profundo y una súplica por la misericordia y el perdón de Dios. Hermano, aquí David está reconociendo el pecado grande que había cometido. Y David confiesa abiertamente sus transgresiones y reconoce su culpa. Súplica de perdón. David pide a Dios que lo perdone y lo lave de su maldad, utilizando imágenes y hisopo para la purificación. Cuando utiliza el hisopo, ¿para qué? Para la purificación, para que lo lavara, para que lo limpiara del pecado grande que había cometido. Cometió adulterio y asesinato. Hermano, Dios nos está dando aquí un testimonio de David. Este hombre de Dios, un profeta de Dios, había caído en el pecado. Pero Dios, cuando uno se arrepiente de corazón como lo hizo David, Dios lo vuelve a levantar. Por eso a ti, hermano, yo le hago la invitación. Si está viviendo esa vida desordenada, busque de Dios, porque Dios nos ama de todo corazón. Dios quiere que nosotros sigamos el camino de la obediencia de la palabra del Señor. Hermano, ¿qué me está diciendo aquí Ezequiel? Aquí Ezequiel me lo está reafirmando cuando estudiamos Ezequiel capítulo 18, versículos 19 y 20. Y si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el pecado y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a pagar los pecados que mi hijo cometa, porque el pecado es individual. Yo me hago responsable de mis propios actos ante Dios. Yo no voy a pagar los pecados de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, no. Los pecados míos se los pago yo a Dios. Cuando yo me arrepiento, y confieso ante Dios mis pecados, los pecados grandes que yo he cometido. Entonces, cuando yo me arrepiento y le pido a Dios que me perdone, Dios me perdona, porque recuerden que la salvación es individual. Es individual. Entonces, aquí Ezequiel me está diciendo en este versículo
me dice clarito. El versículo dice, el alma que peque, esa morirá. Entonces, declara que cada individuo es responsable de sus propias acciones y recibirá las consecuencias de su pecado, ya sea para el bien o para el mal, y que no hereda la culpabilidad de los padres. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del malvado será sobre él. Quiere decir que cada quien tenemos que entregarle cuentas a Dios. Aquí la palabra me lo está confirmando. Ezequiel aquí me lo está reafirmando. Entonces, la responsabilidad individual. El versículo enfatiza la idea de que cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones. No hay transferencia de culpa. No se puede culpar a los padres por los pecados de su hijo, ni viceversa. Consecuencias de las acciones. Se recibirán recompensa o castigo según las acciones realizadas, ya sea justa o malvada. Justicia divina. La justicia de Dios se manifiesta en que cada persona será juzgada por su propio mérito. Cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios en el día del juicio final, Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestras acciones. ¿Cómo fuimos nosotros aquí en la tierra? En el día del juicio final, tenemos que entregarle cuentas a Dios. Y yo no voy a pagar por los pecados de mi mamá, de mi papá, o de algún primo, de algún familiar. No. Cada quien va a pagar sus propios pecados ante Dios. Se lo va a confesar a Dios. Yo le confieso a Dios todos mis pecados, lo que yo he cometido, pero yo soy responsable de mis propios actos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que nosotros no nacemos con el pecado original, como lo quieren hacer creer, que utilizan el libro de Salmo, el capítulo 51, del 1 al 5, diciendo que nosotros heredamos el pecado original, no, o que venimos condenados desde el vientre de nuestra madre, no. Eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que heredamos es la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos. Ahora fíjese usted, lo que nos dice aquí la palabra, conflicto espiritual. Se describe como un campo de batalla entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, donde el individuo debe elegir a quién obedecer. ¿A quién tú vas a obedecer? ¿Si a Dios o a Satanás? Por eso nosotros nos hacemos responsables. Yo individualmente me hago responsable de mis propios actos, de mis propios pecados que yo he cometido. Soy responsable porque la ley de Dios a mí me acusa. La ley de Dios nos acusa a cada uno de nosotros. Entonces, aquí Dios me está diciendo en la gran transformación por el Espíritu. Una gran transformación. Se enseña que la naturaleza pecaminosa puede ser dominada a través de la fe en Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, permitiendo una transformación y alineada con la voluntad de Dios. Cuando yo tomo la decisión de buscar a Cristo Jesús, aceptarlo a Él en la obediencia. Entonces, en resumen, la naturaleza pecaminosa es una fuerza interna que impulsa a la humanidad hacia el pecado y a la separación de Dios, pero que se puede ser vencida a través de la fe y la obra transformadora del Espíritu Santo. Puede ser vencida por la fe y la obra transformadora del Espíritu Santo cuando tú tomas la decisión de aceptar a Cristo Jesús en la obediencia.
Ahora, aquí hay algo que tenemos que resaltar. El Cordero de Dios. Aquí el Cordero de Dios me está hablando. En el Nuevo Testamento, según identificado como el Cordero de Dios, y eso lo vemos en Juan 1:29. Juan el Bautista lo señaló como aquel que quita el pecado del mundo. Y su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto y definitivo para la redención de la humanidad. La vestidura de piel. La vestidura de piel simboliza la gracia, el perdón de Dios, cubriendo la vergüenza y la culpa del pecado. En el Nuevo Testamento, la justicia de Cristo es imputada a los creyentes, cubriendo su pecado, permitiéndole acercarse a Dios. ¿Qué representa la vestidura? La piel, cuando Dios viste a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque en resumen, el sacrificio del Cordero en Génesis es visto como una profecía o un tipo de lo que Cristo haría más tarde, proporcionando una cobertura para el pecado, restaurado a la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, el simbolismo del Cordero. Este acto prefiguraba el sacrificio final de Jesucristo, quien es reconocido como el Cordero de Dios. La sangre del Cordero era un símbolo de la vida que se entregaba para expiar el pecado, y la piel representaba la cobertura de la justicia de Dios sobre el pecado. Jesús es el Cordero perfecto. En el Nuevo Testamento, Jesús es revelado como el cumplimiento de este tipo de sacrificio. Él, siendo el Hijo de Dios sin pecado, se ofreció a sí mismo en la cruz para pagar la deuda de la humanidad por su pecado. La prevención de Dios. La acción de Dios en Génesis 3 no solo muestra el castigo del pecado, sino también su misericordia y provisión para cubrir el pecado de la humanidad. Al vestir a Adán y a Eva con la piel del Cordero, Dios le mostró que el pecado podía ser cubierto y que había esperanza de reconciliación con Él. Cuando Adán y Eva cometen pecados y desobedecen el carácter de Dios, ellos se ven desnudos ante la presencia de Dios, porque habían perdido el manto sagrado, el manto espiritual que los cubría con la luz blanca, protectora, cubría su desnudez. Cuando ellos cometen pecado, pierden su vestidura y se ven desnudos ante Dios. Y lo que ellos hacen es colocarse hoja de higuera. Ellos toman la decisión ellos mismos a colocarse hoja de higuera para no verse desnudos ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue saltar, desobedecer a Dios. Entonces, cuando ellos se colocan hoja de higuera, ¿a quién estaban obedeciendo? Al enemigo. Cuando ellos se colocan la hoja de higuera, eso representaba a quién, a Satanás. Cuando Dios lo viste de la piel del Cordero, lo está llevando a la obediencia. ¿Por qué? Porque ahí es representado la sangre de Cristo que derramó para salvarlo de la muerte eterna. Cuando Dios viste a Adán y a Eva de la piel del Cordero, lo está llevando a la presencia de Dios nuevamente. ¿Para qué? Para que ellos busquen el camino de la obediencia y para que obedezcan los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque el carácter de Dios representaba la ley de Dios. Ese es el carácter, esa es la formación de Dios, en la cual ellos la desobedecieron. Pero Dios le dijo, el Cordero sacrificado representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese momento Adán y Eva es vestido con la piel del Cordero, que simboliza el pago del pecado, el pecado que había cometido Adán y Eva
queda pagado por el Cordero de Dios. Ese Cordero que cada uno sacrificó y le sirvió de vestidura para su cuerpo, para cubrir su desnudez. Entonces, lo que nosotros heredamos es la naturaleza caída, porque ya la naturaleza de Adán y Eva ya no es preslazario. Preslazario es una naturaleza pura, santa. Esa naturaleza no la heredamos nosotros. Esa la era Adán y Eva en el principio, en la formación, en la creación. Tenía esa naturaleza. Pero la naturaleza que nosotros heredamos es la naturaleza caída. Es la naturaleza post-lazario, una naturaleza caída, que es la que heredamos todos nosotros en el momento en que nacemos. Ahora, hay muchos que dicen que nosotros nacemos con el pecado original, que nacemos condenados desde el vientre de nuestra madre, que estamos condenados desde el vientre de nuestra madre, porque la ley nos acusa. Una gran falsedad. Eso es falso. La palabra no lo dice. Nosotros no nacemos condenados desde el vientre de nuestra madre. Ahora, es muy diferente que heredamos la naturaleza caída, la naturaleza post-lazario. Esa naturaleza es la que sí heredamos nosotros, que es la naturaleza pecaminosa, la que me impulsa a pecar. Yo no nazco pecador, me hago pecador, ¿sí? Es igualito como yo a muchas personas le digo, ¿acaso yo nací con un cigarro en la boca? ¿O yo nací con una botella de aguardiente? ¿O yo nací consumiendo droga? No, hermano. Nos hacemos fumadores, nos hacemos alcohólicos, nos hacemos consumidores de droga, porque ese es producto del pecado que nos impulsa esta naturaleza. Pero nosotros no nacemos pecadores, hermano. Ahí está la respuesta que aquí Dios nos la está afirmando en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y la piel con la que Dios vistió a Adán y a Eva simboliza el pago del pecado. ¿El pago del pecado de qué? De Adán y Eva, cuando desobedecieron el carácter de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva es vestido con la piel del cordero, ahí simbolizaba la gracia de Dios. ¿Por qué no murió Adán y Eva? Porque murió dos inocentes corderos, que era representado ¿qué? En Cristo Jesús, la gracia de Dios. Porque mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para salvar al hombre. Mucho antes. Entonces, cuando seguimos estudiando a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra me lo confirma y me lo dice. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando desobedecen el carácter de Dios? La ley inmediatamente los estaba acusando porque incumplieron la palabra de Dios que representa el carácter de Dios. Entonces, en otras palabras, el pecado en su esencia implica desobedecer la ley de Dios, que es la base de la moralidad y las buenas relaciones entre las personas. Cuando yo desobedezco el carácter de Dios, inmediatamente la ley me acusa. ¿Quién me acusa? Los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí Dios me está hablando con claridad, me está hablando con fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos pecadores. No nacemos pecadores. Y aquí clarifica la naturaleza del pecado. Este versículo define el pecado como la transgresión de la ley de Dios, lo que ayuda a comprender que es su naturaleza y alcance. Enfatiza la santidad de Dios. La ley de Dios es un reflejo de su carácter santo,
justo, y el pecado, al violarla, se opone a esa santidad. ¿Qué es el pecado? Es lo contrario a Dios. Es odio, es amargura, es rencor, es envidia, es falsedad. A cambio, el amor a Dios es la pureza, es la lealtad, es la fortaleza, es el amor y la pureza de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es la pureza, eso es la gracia divina que vive en nosotros. Ahora, aquí tenemos que resaltar como Dios lo resalta en su palabra. Aquí la clave, Adán, el primer hombre, introdujo el pecado y la muerte en el mundo por su desobediencia. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a buscar a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros heredamos, la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Ahora, según tomó una naturaleza humana, pero diferencia de Adán, no pecó. ¿Cuál es ese? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús no pecó. No pecó. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ahora, a través de la obediencia y sacrificio, Jesús ofrece la salvación y la reconciliación con Dios a la humanidad. La doctrina del segundo Adán se centra en la teología cristiana y resalta la importancia de su encarnación y la obra detectora de Cristo. En esencia, la idea del segundo Adán enfatiza que Jesús, al encarnarse como hombre, no solo tomó nuestra naturaleza, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser restaurado a nuestra relación original con Dios, una relación que fue rota por el pecado de Adán y Eva. Hermano, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué Cristo Jesús se convierte en el segundo Adán? Porque el primer Adán fue derrotado por Satanás. El primer Adán fue derrotado por el diablo. Por eso, cuando Dios envía a su Hijo amado, y eso lo resalta Juan 3:16. Aquí Juan 3:16 me lo está resaltando. Vamos a buscar Juan 3:16 para que veamos cómo Dios nos habla en su palabra. Aquí nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde nosotros vamos a tener vida eterna? Es a través de Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, Jesús se convierte en el segundo Adán, porque el primer Adán lo derrotó Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué lo derrotó Satanás? Quiero decirle, porque el primer Adán, Dios lo crió perfecto. Dios lo hizo a él puro, con una naturaleza preslazario, puro. Ahora, ¿qué naturaleza tomó Cristo Jesús para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, para hacer testimonio para todos nosotros? Tomó la naturaleza caída, tomó la naturaleza poslazario, una naturaleza caída, que es la que nosotros heredamos. Él tomó nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿cómo lo resaltamos? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ve lo que me dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
¿De quién me está hablando aquí? De Él. Me está hablando de Cristo Jesús. También participó de lo mismo. Él tomó la naturaleza caída del hombre que había caído en el pecado para él convertirse en el segundo Adán. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo derrotó en la cruz del Calvario y quedó sentenciado, hermano. Ahora, en esencia, la idea del segundo Adán enfatiza que Jesús, al encarnarse como hombre, no solo tomó nuestra naturaleza, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser restaurado a nuestra relación original con Dios, una relación que fue rota por el pecado de Adán y Eva. Hermano, en el momento que Cristo Jesús toma la naturaleza caída, ¿verdad? Él se convierte para que nosotros tengamos nuevamente la relación con Dios. ¿Es a través de quién? De Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro intermediario entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, Cristo Jesús es nuestro intermediario. Porque esa relación se rompió en el momento que Adán y Eva cometen pecado, cuando desobedecen el carácter de Dios. Entonces, la naturaleza de Adán y Eva era preslazario, una naturaleza pura, santa. Pero en el momento que ellos cometen pecado, esa naturaleza pasa a ser poslazario, una naturaleza caída, que es la que nosotros heredamos. Esa naturaleza es la que nos impulsa a pecar, pero no nacemos pecadores. Nos hacemos pecadores debido a nuestra naturaleza caída. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Aquí hay algo que tenemos que ver como Dios nos resalta en su palabra. Preparación para la boda del Cordero. Acciones justas del pueblo santo. En algunos pasajes, el lino fino y resplandeciente que se menciona como parte de la vestidura del Cordero también se relaciona con las acciones justas de los santos, es decir, las buenas obras y el comportamiento recto que caracterizan a aquellos que han sido redimidos por Cristo. Gracia y provisión divina. En la última instancia, la vestidura del Cordero son un regalo de Dios y un símbolo de su gracia y provisión para la salvación y la vida eterna. No son algo que se pueda ganar por mérito propio, sino que se reciben por la fe en Jesucristo, hermanos. Por eso yo a ustedes los estoy invitando, que busquen de Cristo, porque Cristo nos ama. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú llegues a los caminos de Dios en la obediencia. Él quiere salvarte. Pero tú tienes que tomar la decisión, si seguir el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Entonces, en contexto bíblico, la vestidura del Cordero se refiere a la ropa blanca y resplandeciente que se asocia con la salvación, la pureza y la victoria sobre el pecado. Son un símbolo de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y estar preparados para la boda del Cordero. Hermanos, esta explicación del simbolismo de la vestidura blanca. En la Biblia, el color blanco a menudo representa la santidad y la pureza y la justicia de Dios. La vestidura blanca en Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, simboliza la limpieza del pecado a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio, lavado con la sangre del Cordero. Se describe que esta vestidura ha sido lavada y emblanquecida en la sangre del Cordero, lo que implica que la salvación y la purificación se obtienen a través de la fe en Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad, hermano. Por eso, cuando Cristo Jesús
murió en la cruz del Calvario y venció el que tenía el imperio de la muerte, al mismo Satanás que lo venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hermano, Dios nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros, que lo busquemos, que lo amemos de corazón, para alcanzar la gracia espiritual, para alcanzar la formación espiritual, obedecer su palabra, obedecer la santa ley de Dios, que es eterna para siempre. La ley de Dios tiene que ir de la mano con la gracia, así unidos. Porque en el momento en que la ley de Dios me señale, pierdo la gracia. Por eso tenemos que ser obedientes para alcanzar la gracia espiritual, vivir una vida espiritual, vivir una vida de santidad, formada en Cristo Jesús. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, escudriñemos la palabra del Señor para formarnos en Cristo Jesús. Escudriñémosla para vivirla y sentirla. Yo a cada uno de ustedes yo le hago un llamado. Escudriñe la palabra del Señor. Aquí yo no vengo a hablarles de religiones, yo vengo a hablarles de la palabra de Dios. Aquí le estoy hablando de la palabra, formada en Cristo Jesús, en la preparación de la santidad y de la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña esa formación espiritual, para que tú alcances la vida espiritual a través de Cristo Jesús y viva una vida de santidad, viviendo la gracia espiritual. Yo los invito a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, hermanos, será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Hoy estudiamos qué es la naturaleza pecaminosa, para que usted conozca la verdad de la palabra de Dios. Será hasta otra oportunidad, seguiremos estudiando, preparándonos cada día más, formados en Cristo Jesús. Yo los invito a cada uno de ustedes. Escudriñen la palabra, en ella va a conseguir la verdad. Déjese llevar por la palabra de Dios, déjese guiar por la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, vamos a alcanzar la gracia espiritual. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga y que Dios derrame muchas, pero muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga.